Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Dios me los bendiga mucho. Bienvenidos a este espacio, un encuentro con Cristo. Hoy es domingo 19 de septiembre, ya estamos pasando la mitad del mes. Y hermanos, estamos ya a solamente 3 meses más de que este año 2021 se termine. Y yo sé que para muchos ha sido de mucho desafío, de mucha sacrificio inclusive, pero hermanos, yo creo que todos podemos estar bien conscientes que en todo momento Dios siempre ha sido fiel, nos ha provisto. Y pues hermanos, a echarle las ganas, a salir adelante. Y pues les extendemos mucho, esperamos estar con ustedes prontamente por allá en nuestro hogar. Hermanos, pues estamos ya en la predicación número 32. Estamos ahorita pasando al capítulo número 11 y son aproximadamente 30 versículos. Y el día de hoy no voy a hacer ningún repaso porque, hermanos, hay casi la mitad de la predicación que se repite. Entonces solamente vamos a ver el repaso en esa primera mitad, donde Pedro da una explicación o un resumen de lo que ha pasado. Y posteriormente en la segunda mitad, bueno, vamos a ver cosas nuevas, por así decirlo, que no hemos visto en las predicaciones pasadas, ¿ok? Así que, hermanos, pues la predicación del día de hoy se ha titulado como la Iglesia Universal del Señor Jesús. La Iglesia Universal del Señor Jesús. Así que mis hermanos, quiero hacer aquí un paréntesis antes de orar. Hermanos, nosotros somos una iglesia cristiana, y la iglesia se divide básicamente en dos, ¿ok? Aunque es lo mismo. Es la iglesia local, que está formada por creyentes de todo el mundo, pero que se congregan en cierta parte o en cierto grupo, ¿ok? Y por eso se llama con el nombre de iglesia local. Y ahora todo el conjunto de creyentes desde América, Asia, Europa y África, todos los creyentes verdaderos en todo el mundo, Australia, ¿verdad? Son parte de la iglesia universal, ¿ok? No pertenecemos a la iglesia local de algunos, pero todos somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, es importante hacer esta distinción, por si no lo sabían, para ver por qué estoy hablando aquí de la iglesia universal del Señor, ¿ok? Obviamente aquí para términos prácticos estamos hablando de que la iglesia universal está formada por judíos, gentiles, chinos, japoneses, mexicanos, canadienses, americanos, todo aquel que ha llegado a la fe en Jesús, sin importar su raza, sexo, condición, color de piel, si ha aceptado a Cristo en arrepentimiento y fe, es parte de la iglesia universal del Señor Jesús, ¿ok? Así que espero que haya quedado claro para dar la introducción, muy brevemente, porque no es repaso por lo que hemos dicho. Y entonces, hermanos, en esta hora te invito por favor a que inclines tu rostro, a que cierres tus ojos y vamos a dar inicio a esta predicación, ¿ok? Así que ora conmigo por favor esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, te damos una vez más a ti la gloria por permitirnos este espacio que tenemos para poder escuchar tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por los desafíos, por las frustraciones, por las preocupaciones que nos hacen ver, Señor, lo mucho que tú nos haces falta, Señor, los caminos, los pensamientos y las situaciones que tropezamos, Señor. Y todo eso nos ayuda a ver, Señor, lo desesperados que siempre estamos de ti para poder recibir consuelo, alivio, sustento, dependencia, Señor. Y sobre todo, Padre, que en todo tú seas glorificado, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora que tú bendigas este estudio, que tú, Señor, estés preparando el corazón de mis hermanos para escuchar la predicación. Y Señor, dame claridad en palabra. Y Señor, como siempre te lo pedimos, que no solamente sea una información que llena la cabeza, sino que nos forme, que nos transforme, que podamos ponerlo como obra, Señor, como acción cada día en nuestra vida. Porque todo, Padre, te lo pedimos en los méritos de Jesús, con acción de gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues ¿por qué no vamos entonces rápidamente al primer punto que se llama, o he titulado, oposición inicial y aceptación final? Oposición inicial y aceptación final, ¿ok? Y vamos a leer por favor el versículo del 1 al versículo 3 y entonces ya estaremos desarrollando este pasaje, ¿ok? Y dice así, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea
oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo, ¿tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos? Bueno, recordamos, mis hermanos, que la semana pasada Pedro predica a Cornelio y a su familia, se convierten, los bautizan y encontramos ahí, como nota final, que Pedro se quedó algunos días con ellos, ¿ok? Seguramente para animarlos, para tener comunión con ellos, para enseñarle todo lo correspondiente al Evangelio y un poco más de profundidad en la palabra de Dios. Así que mientras ellos se quedan, ¿verdad? Unos días ahí, pues la noticia corre como pólvora y llega rápidamente a los creyentes que estaban en Judea, que estaban en Jerusalén, y obviamente pues aquellos judíos cristianos, ¿verdad? Que todavía tenían dentro de sí aquellos prejuicios, porque bueno, seguimos siendo judíos, seguimos guardando la circuncisión, guardando el sábado, etcétera, etcétera, y al ver que Pedro está con gentiles y con incircuncisos, obviamente pues luego su prejuicio judío llegó a su vida, ¿verdad? Así que bien interesante que dice, reprocharon a Pedro, ¿verdad? Lo criticaron, lo desaprobaron lo que él hizo, lo disputaron, pelearon con él. Oye, pero tú, Pedro, o sea, tú eres el apóstol, el ungido, el número uno, por así decirlo, ¿verdad? Entre los apóstoles. Y has ido a casa de gente gentil y circuncisa y te has contaminado ritualmente. Y recordamos que según la ley judía, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes de que pues fuera desacreditado, por así decirlo, simplemente pues porque Jesús ya murió en la cruz y resucitó, el hecho de entrar con gentiles, comer con ellos, los hacía ritualmente impuros. Lo hacía ritualmente, pues no podían ellos llegar al templo. Pero como hemos dicho, la situación había cambiado. La cuestión ceremonial, ritual, había pasado a un segundo o tercer término y lo que era importante ahora era que todos aquellos que llegaran por fe en Jesús serían parte de la iglesia del Señor. Así que si en algún día llega a nuestra iglesia, a tu iglesia, llega alguien de color, alguien asiático, alguien de otro país, hispano pero de otro país, y ese hermano, demos la bienvenida. ¿Qué importa si es azul o es amarillo? Hermanos, todos somos un cuerpo en Cristo, cuando en arrepentimiento y fe hemos llegado al Señor. Y pues es muy interesante porque conocemos el carácter de Pedro, ¿verdad? Era explosivo, era sanguíneo, así que todos diríamos, uy, para qué le reprochas a Pedro? Ahorita Pedro va a soltar pólvora y te va a caer encima, ¿verdad? Pero veamos qué es lo que dice Pedro pues en este pasaje, ¿verdad? Que vamos a leer, versículo 4 al versículo 6, qué es lo que Pedro, que ha sido constantemente transformado por Jesús, ha visto las cosas que ha visto, cómo responde, ¿verdad? Vamos a ver si todavía el viejo Pedro sigue ahí o veamos qué es lo que pasa con este queridísimo apóstol Pedro, ¿ok? Entonces dice el versículo número 4. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Hermanos, aquí esto es muy interesante porque no es el mismo Pedro que hubiera dicho, pero ¿ustedes qué les importa, verdad, lo que yo hice? O Jesús hizo eso por el pueblo. No, o sea, Pedro de una forma tranquila, serena, calmada, totalmente controlado, su carácter y su temperamento fuerte, controlado por el Espíritu Santo, dice que comienza a explicarles. O sea, ni se mosqueó, escuchó todo lo que tenía que decir. Y entonces, ok, ¿ya acabaron? Bueno, vamos a ver, ¿ok? Y de forma ordenada, desde el principio al fin,
No se fue al fin y dio de vueltas y regresó, no. De forma ordenada comenzó a hablar. Dice, bueno, pues yo estaba en Jope, ¿verdad? Y estaba yo llorando. Y de repente pues llegó a mí una visión y lo que ya hemos repasado y estudiado la semana antepasada, ¿ok? Baja un lienzo, una sábana, y ve animales tanto puros e impuros, y pues como ya sabemos, como buen judío, debió de haber dicho, bueno, pues estos animales son buenos, y los animales pues a un lado, porque inclusive el tocarlos, los impuros, me van a hacer ritualmente impuro a mí. Y sigue hablando Pedro, ¿verdad? Obviamente pues partí el pasaje para que no estuviera tan chiquito en pantalla y tan extenso, ¿ok? Seguimos leyendo y dice, eh, bueno, aquí al parecer hubo un pequeño error. No, no, perdón. Sí, hay un pequeño error. Me comí el 7, pero diría que Dios le dijo, ¿verdad? Pedro, pues mata y come, ¿no? Ya lo hemos estudiado. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Pero yo dije, de ninguna manera, Señor. O sea, ¿qué te pasa, Señor? No. Porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto ocurrió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo, ¿ok? Muy bien. Hermanos, como ya lo estudiamos, ya vimos, el Señor Jesús se le aparece en una visión y le dice, pues Pedro, mata y come. O sea, está la comida, tienes hambre. Acordamos que Pedro estaba esperando que le hicieran de comer y no llegaban con la comida. Así que él tenía hambre. Y dice, pues Pedro, pues, ahí está. Puedes matar, puedes comer, no te preocupes, ¿no? Y me gusta mucho las palabras de Pedro que son muy semejantes a cuando Jesús le dijo, te voy a lavar los pies. Y dijo, Señor, de ninguna manera. O sea, tú, el Hijo de Dios, a mí me vas a lavar. Y es muy simpático porque dice Pedro, si no, dice Jesús, Pedro, si no te lavo, no puedes tener parte en mí. No, no, Señor, no nada más los pies, sino la cabeza, ¿verdad? Y ponme talquito de bebé casi, casi. Bueno, aquí es casi lo mismo, ¿no? Señor, de ninguna manera, o sea, ¿qué te pasa, Señor? Acuérdate de tu ley. Recuerda tu ley, Señor. O sea, tenemos prohibido comer carne impura. De hecho, desde que yo soy joven, a pesar de que era un pescador mal hablado y tosco, yo no comía de eso. Pero Dios le tiene que recordar lo que Dios ha limpiado. Pedro, ciertamente yo puse esa regulación. Ciertamente yo puse esa ley. Pero si yo he limpiado esos alimentos, ¿quién eres tú para llamarlos impuros? Es lo mismo, a veces decimos, yo soy creyente, soy hijo del rey. Yo no me junto con la chusma de allá afuera. Gente sin Cristo. Hermanos, primeramente tienes que compartir el evangelio. Y si fulanito de tal, que era lo peor de lo peor, se ha arrepentido y ha creído en Jesús por fe, Dios lo ha purificado. ¿Quién eres tú para no juntarte con él? ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro el símil? Así que los prejuicios de Pedro estaban cayendo. Y de hecho, tenía varios, o muy arraigados, porque Dios tuvo que hacer lo mismo 3 veces. Y finalmente subió el lienzo, ¿ok? Y nos quedamos en que, pues Pedro se quedó meditando, ¿verdad? En aquella visión. Como, bueno, o sea, ¿qué significa que puedo comer lo que sea? Así es. Pero implicaba algo un poco más allá del hecho de comer comida impura, que ahora era pura delante del Señor. Así que seguimos leyendo, mis hermanos. Recuerden que voy un poco rápido porque es un repaso. Ya esto estudiamos ya en la predicción pasada y la antepasada. Así que si quieres un poco más de profundidad, ahí está en internet. Puedes ver predicación del domingo pasado y antepasado y ver todo el contexto más profundo del pasaje, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a leer por favor versículo 11 hasta el versículo número 13, por favor, ¿ok? Y dice así, y aquí, en aquel momento, o sea, en el momento que estaba pensando la visión, se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar.
Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, a quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ok. Obviamente, pues, Pedro, como ya dijimos, ya estudiamos, está meditando la visión. Llegan esos 3 hombres, son 2 criados, un soldado romano, gente gentil, gente que para el judío promedio pues era gente indeseable. Y dice el Espíritu Santo, baja con ellos, habla con ellos y si tienes que salir de ahí, no dudes en ir, ¿ok? Ve con ellos. ¿Por qué podría dudar Pedro? ¿Porque les hubiera miedo? No. Porque, como ya dijimos, él no podía juntarse con esa gente. Era despreciable, era deshonroso. De hecho, fue lo que le dijo Pedro a Cornelio, es ilícito, es abominable, ¿cierto? Así que vemos que en ese punto, estoy un poquito profundizando porque no es el texto, pero vemos que pues Pedro los mete a su casa, los hospeda, cosa que era imposible para un judío del primer siglo, y después se va para Jope, ¿ok? Y, perdón, para Cesarea. Y aquí se nos revela cuántos hermanos van con Pedro. Porque en el pasaje pasado dice que unos hermanos fueron con Pedro a acompañarle a Cesarea. Bueno, aquí vimos que fue con 6 hermanos, ¿ok? Así que Pedro fue con 6 hermanos, así que eran con él 7 testigos. Y recordemos que el número 7 simboliza el número perfecto, es el número de Dios, ¿ok? Así que van ahí 7 testigos para dar crédito, fidelidad de lo que está a punto de pasar con los gentiles que van a escuchar el mensaje del Evangelio de salvación por manos de Pedro, ¿ok? Así que hermanos, ah, hay muchos prejuicios, dijimos, que tenemos que quitarlos. Si llega a la iglesia alguien que es homosexual, o bisexual, o no binario, o lo que se quieran llamar, déjalos que lleguen, déjalos que escuchen la palabra. Ya dijimos, 2 cosas pueden pasar. Número 1, que se ofendan, que no les guste y que se vayan, ya escucharon el Evangelio, o que escuchen el Evangelio, Dios toca sus corazones, se arrepientan y en fe crean, y van a tener que dejar eso, porque quien cree en Jesús, Dios transforma su corazón, ¿ok? Y no solamente digo por la gente que es homosexual, si llega un borracho, si llega un ladrón, si llega alguien pendenciero, peleonero, alguien muy grosero, o el Espíritu Santo lo va a acercar a Dios, o ellos van a ser alejados por esa santidad, ¿ok? Muy bien, así que llega Pedro y habla con Cornelio, y él comienza a predicar el Evangelio. Y vemos el siguiente versículo, versículo número 15 solamente, que nos dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Muy bien, hermanos, obviamente pues aquí Pedro condensó todo, ¿no? Ya vimos que prácticamente a modo de narrativa, a modo de historia, Pedro comenzó a platicar de Jesús, su nacimiento virginal, su vida en la tierra, su ministerio terrenal, la forma como compartió la palabra, arrepentíos y creed en el Evangelio, su muerte en la cruz, su sepultura y finalmente su resurrección. Todo es el Evangelio, la vida de Jesús. No se nos dice, obviamente, también se condensa esa parte que ya leímos en su momento la semana pasada, pero dice que comienzan a hablar en otros idiomas. Y ya vimos por la evidencia bíblica, Efesios capítulo 1, versículo 13, que quien no cree en Jesús no puede ser sellado por el Espíritu Santo. Pero como Pedro está compartiendo el Evangelio, en ese momento que él comparte, algo pasa en su interior. Ellos tienen que decir, sí, acepto hacer la oración de fe. No, no, o sea, ellos en su corazón, mientras escuchaban el Evangelio, si en ese momento ellos se arrepentían, hablaban con Cristo, hablaban con Dios en la oración. Señor, yo soy pecador, o sea, lo que Pedro dice es cierto. Ese es el que tú has enviado, al que la gente crucificó, al que fue despreciado, pero Él ha resucitado. Yo creo en eso y me arrepiento.
Y mientras Pedro audiblemente hablaba el Evangelio, ellos internamente estaban siendo transformados por Jesús. Estaban sintiendo convicción por su pecado. Estaban sintiendo convicción del Espíritu Santo por juicio, por justicia y porque ellos tenían que dar su vida a Cristo. Así que de una forma muy condensada, dice Pedro, ¿verdad? Comencé a hablar, habló el Evangelio, la gente comenzó a arrepentirse y entonces el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio, ¿verdad? ¿De qué principio está hablando el apóstol Pedro? El aposento alto, capítulo 1 de Hechos, cuando ellos están orando, 120, y de repente dice que se escucha un como estruendo muy fuerte y el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y los otros creyentes que estaban ahí reunidos orando en aquel aposento alto. Y aquí una nota que Pedro dice aquí, y es lo que vamos a seguir leyendo, ¿ok? Versículo número 16, que dice así. Entonces me acordé de las palabras del Señor Jesús cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Ok, aquí Pedro está haciendo una cita directa de Hechos capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dijo Jesús? Juan bautizó con agua. Recordemos que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. O sea, viene el Mesías, hablaba Juan, ¿verdad? En el río Jordán, viene el Mesías y viene a predicar el Evangelio. Arrepiéntanse, porque el Mesías viene. Y la gente se arrepentía. Y como un acto, ¿verdad? De demostración que se había arrepentido, se bautizaba. Hermanos, ahora ocurre lo mismo, por así decirlo. Cuando uno cree en Jesús, uno es bautizado, es sumergido. El Espíritu Santo ahora forma parte de nosotros. Ha ocurrido una transformación interior. Y nos bautizamos en agua, como ya hemos dicho muchas veces, como una demostración, ¿verdad? Una demostración externa de que algo interno ha ocurrido en nosotros, que es la transformación por medio de Cristo Jesús. Y lo demostramos con ese paso de fe y de obediencia llamada bautismo. El bautismo no te salva. El bautismo no limita tus pecados. Es un paso de obediencia para decir que yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Sigue hablando Pedro, dice aquí, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesús, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Entonces, hermanos, no hay un creyente o no hay una persona que al reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, que teniendo a Cristo como su Salvador, como su Rey, arrepentido de sus pecados, no reciba el Espíritu Santo. Y no reciba por lo menos un don, no sé, misericordia, maestro, eh, presidir, pastor, evangelista, misionero, qué sé yo. En el momento que la persona cree en Cristo, recibe un don. Ni se entera de eso. Más adelante en el discipulado va a entender, ¿verdad? Pero lo recibe. Obviamente, como aquí la iglesia, ¿verdad? Está haciendo una entrada a los gentiles, y como ya dijimos muchas veces, es un libro de transición, pues para que se pudiera comprobar que realmente los gentiles eran ahora parte de la iglesia, pues comenzaron a hablar en otro idioma, ¿ok? Como ya hemos dicho muchas veces. Así que dice Pedro aquí, dice, bueno, pues si ya cayó el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya estamos viendo que son creyentes, pues ¿quién soy yo para estorbar a Dios?
Pues que se bauticen. Sencillo. ¿Qué más muestra quiero? ¿Qué más prejuicio tengo yo que quitar? No puedo yo encasillar a Dios. Ya creyeron, son creyentes, son salvos sin el Espíritu Santo. Bueno, lo que sigue, bautizo, punto. Así que mis hermanos, esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque si bien es cierto, cuando alguien cree, si quisiera en ese momento se puede bautizar, siempre es bueno tomar ese tiempo para que la gente, ¿verdad?, analice si realmente eh, su convicción, su aceptación de Cristo fue verdadera o simplemente fue algo del momento. Obviamente, pues Pedro no podía hacer eso ahí porque era obvio por la manifestación del Espíritu que esa gente era creyente. En nuestro caso hay que ver a la gente y también obviamente cuando tú le invitas a bautizarte, si hay una convicción, si hay una transformación, ellos son los primeros que van a decir, yo me quiero bautizar. ¿Ok? Muy bien, así que Pedro, de una forma ordenada, de una forma serena, tranquila, no el viejo Pedro, el Pedro era más tranquilo, más controlado por el Espíritu, explica todo esto en orden, con coherencia, detalladamente, y vemos qué es lo que pasa con aquellos judíos que inicialmente estaban re enojados, súper enojados, chorrocientos mil enojos. ¿Qué haces tú en casa de incircuncisos? ¿Qué pasa con ellos? Muy bien, leemos versículo 18 al 18 nada más. Y al oír esto se calmaron. Hermanos, la palabra calmar puede también traducirse como permanecieron en silencio, calladitos. No presentaron más objeción. Les cayó el 20. Entendieron. Y glorificaron a Dios. Vean el cambio de paradigma. Vean el cambio de pensamiento. Tú, Pedro, ¿qué es ahí con esa gente incircuncisa, gentil? ¿Qué te pasa? Y ahora, es cierto. También a ellos ha sido concedido vida eterna. Señor, gracias a ti, gloria a ti, Señor. ¿Cómo lo glorificaron diciendo? Así que también a los gentiles ha concedido Dios, eso es muy importante, el arrepentimiento que conduce a la vida. Muchas veces creemos o nos han hecho creer que la salvación es una decisión personal. Hermanos, sí lo es. Cada quien tiene que arrepentirse y creer en Jesús, ¿ok? Todo mundo. Pero, ¿qué hemos dicho? Es Dios el que concede la fe y el arrepentimiento para ser salvos. En esa palabra concedido encontramos la lección de Dios y la gracia irresistible. ¿Qué es la lección que Dios escogió de entre toda la humanidad perdida? Escogió a algunos para ser receptores de su fe, de su gracia, de su arrepentimiento. Él concede la gracia y es irresistible. Nadie puede resistirse a la gracia de Cristo. Si Él toca tu corazón, si Él toca tu mente, tú vas a llegar a Jesús. Sin esa gracia, sin esa fe, nadie puede llegar a Él. Estamos muertos espiritualmente hablando. No podemos llegar a Jesús. Él tiene que tocar nuestro corazón, nuestra mente. Y aún así, cada persona es responsable por su pecado y es responsable por aceptar a Jesús en arrepentimiento y fe. Hermanos, Pedro no discutió con los judíos, más bien les habló lo que Dios había hecho. Y por eso, aunque inicialmente, ay Pedro, pues qué gentil ni que nada, estás tú loco Pedro, ¿verdad? Inicialmente habían rechazado esa idea de que había Pedro ido con gentiles, al ver que era Dios quien había conducido sus pasos, finalmente
ellos aceptaron y glorificaron a Dios al ver la realidad de que los gentiles, gente no judía, ahora eran parte de la iglesia universal del Señor. Había una iglesia local en Jerusalén, ahora había una iglesia local en Samaria y también había una iglesia local en Cesarea. Cada iglesia local era del Señor y todas en conjunto eran la iglesia universal de Cristo Jesús. ¿Ok? Y esto, mis hermanos, nos lleva al punto 2 de la predicación. ¿Ok? Punto número 2, que nos dice lo siguiente. La iglesia del Señor se expande. La iglesia del Señor se expande, ¿ok? Ese es el punto final, 2 y final, ¿ok? Así que lee conmigo, por favor, el versículo número 19 que dice lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Como que hay una regresión, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 2, Esteban le dan muerte y la iglesia se esparce. ¿Y qué es lo que ha pasado con aquellos que han ido a otros lugares por miedo, por la situación de persecución? Bueno, dice que van a Fenicia, Chipre y Antioquía, pero no comparten el Evangelio. Aquellos judíos perseguidos que huyen, hablan con otros judíos. Eran clasistas, ¿verdad? No nos juntamos con gentiles, con puro de judíos y predicamos la palabra, punto. Eran clasistas. Y eso lo vimos también cuando fueron con Samaria, o los samaritanos. Pero hace esta introducción Lucas para ver lo que sigue. Versículo 20, por favor. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. Bueno, ¿quiénes eran los griegos? Seguramente eran judíos griegos, o sea, judíos que ahí nacieron, que fueron asimilados por la cultura griega, pero al fin de cuentas judíos, pero también griegos, romanos, ¿ok? Y estos judíos griegos que ahí llegaron y compartieron la palabra, ¿por qué tuvieron tanto éxito, hermanos? Número uno, porque tenían fe. Número dos, porque eran obedientes a la palabra de Cristo y predicar el Evangelio. Y número tres, porque la mano, la diestra, la aprobación de Jesús estaba con ellos. Mira, tú puedes pasar toda la vida compartiendo la palabra por obligación. Te vas a pasar toda la vida intentando hacer una iglesia. Toda la vida hablando del Evangelio. Pero si lo haces por obligación, no por obediencia, no por amor a Cristo, no como un privilegio que Él te da, yo dudo mucho, mis hermanos, que haya aprobación de parte de Dios. Dios mira corazones, no tu esfuerzo, tu obligación, sino cómo tú le estás sirviendo. Cuando tú tienes un corazón realmente dispuesto a hablar de Él a las personas. Y estos judíos griegos tuvieron esa carga en su corazón. Seguramente oraron, Señor, estamos en Chipre, en Sirene, en Antioquía. Hay gente gentil, hay gente que no es judía, que no te tiene como Salvador. Danos fortaleza, danos sabiduría, danos fuerza. Concedido. Por supuesto que sí, dijo Jesús. Aquí está mi aprobación. Y dice aquí, gran número que creyó se convirtió al Señor. Wow. Fíjate lo que el Señor puede hacer cuando tú no tienes ninguna objeción de compartir la palabra. Claro que el compartir te puede dar miedo, te puede dar vergüenza, es normal. Es normal, a mí también me ha pasado, hermanos. Me ha dado vergüenza, me ha dado miedo. ¿Qué me van a decir?
Pero es ese privilegio que tenemos de compartir la palabra, de que escuchen de Cristo, así como tú y yo escuchamos de Cristo en su momento. ¿Qué pasó entonces? Versículo 21 al 24. Algo aquí muy interesante. Versículo 21 al versículo 24 dice lo siguiente. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, ¿cuál era el nombre realmente de Bernabé? Era José, pero le decían Bernabé, que significaba hijo de consolación. ¿Te acuerdas? Era un hombre que tenía un corazón, tenía una pasión, tenía un amor por Cristo que se manifestaba, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Era rico, tenía una heredad, la vendo, aquí está el dinero de la heredad, a quien haga falta. Que llega Saulo, el temible Saulo, nadie se quiere juntar con él, yo creo que él es creyente. Habla con Saulo, lo presenta con los apóstoles, bienvenido Saulo. Y andaba libremente Saulo. Ahora, Bernabé es enviado no por los apóstoles, por la iglesia de Jerusalén. Hermanos, ¿de dónde era Bernabé? ¿Te acuerdas? De Chipre. Así que él sabía al saber la gente a la cual iba. Él los conocía culturalmente. Pero aunque eso podía abrirle una puerta para que lo escucharan un poco más, para que estuvieran con él, lo que hacía a Bernabé especial es lo mismo que a ti y a mí nos puede ser especial. Dice que era un hombre bueno. Nadie es bueno, hermanos, solamente Dios. Pero él tenía a Cristo como su supremo Salvador. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Claro que Bernabé tenía fe. Él dio su heredad, posiblemente lo que tenía para su vejez. La vendió y la dio. Señor, tengo fe que tú vas a proveer. Ahora te falta dinero para los hermanos, las viudas. Aquí está. Saulo, y si Saulo estaba fingiendo, y si Saulo estaba solamente intentando infiltrarse con los judíos, con los creyentes, perdón, y si yo hablo con Saulo y me apresa, cuello para mí. Señor, dame fuerza. Tengo fe en que Saulo es creyente. Y fue con Saulo, y efectivamente era creyente. Ahora está aquí, en Antioquía, y ve cómo la gracia del Señor Jesús se ha extendido a la gente judía, gentil que ha creído en Cristo. Se regocijó. Dijo, gloria a Dios, hay gentiles, hay judíos, hay de todo tipo que han llegado a Jesús. No, no van a ir más al infierno, van con el Señor. Y no solamente se regocijó, dice que los animó. Les compartió, no sé, algunas predicaciones o estudios bíblicos, discipulado. Hermanos, en Cristo, por la fe en Jesús, qué bueno que estén en su primer amor. Pero no se queden ahí. Va a haber dificultades, va a haber persecuciones incluso, va a haber frustraciones. Permanezcan firmes, fieles a Jesús, porque Jesús hizo todo por ustedes en la cruz del Calvario. Y dice la parte final del versículo 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. Había gente creyente ya, Bernabé los animó, les exhortó, la gente vio su testimonio impecable, veían a Cristo en Bernabé y mucha más gente, debido al testimonio de este hombre, llegó a Jesús. Mi hermano, mi hermana, la gente puede decir de ti que tú más que ser fulano de tal, sutano, eres parecido a Cristo. Porque eso decía la gente de Bernabé. Hombre bueno, de fe, lleno del Espíritu Santo. Hay algo diferente en Bernabé. Yo quiero lo que tiene Bernabé.
¿La gente puede decir eso de nosotros? Hermanos, yo espero que sí, pero me temo que muchas veces no es así. ¿Qué se ha pasado con tu vida, con tu relación con Cristo? Con ese privilegio que Él te ha dado, con ese amor que tú dices tenerle a Él. El amor no son solo palabras, son hechos. Amamos de hecho y de verdad. Que sea esto un desafío para nosotros, ser como Bernabé, pero más que como Bernabé, ser como Cristo aquí en la tierra. Muy bien, versículo 25, bien importante este, hermanos, ¿ok? Versículo 25. Dice así, y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Hermanos, o sea, yo creo que Bernabé dijo, híjole, aquí hay demasiada gente. Yo amo a la gente, yo quiero el ministerio, yo quiero servir, pero es demasiado. Me rebasa. ¿A quién puedo traer? A los apóstoles no, porque están ellos ocupados en Jerusalén. Algún hermano que esté capacitado, que tenga esa pasión, que pueda venir a servir. No encuentro. No sé quién. Saulo de Tarso, que tuvo que irse a Tarso porque tanto estaba predicando la palabra que en 15 días buscaron los judíos matarlo en Jerusalén y se fue. Saulo es la persona indicada para venir a Antioquía. Y dice que fue a buscar a Saulo, ¿verdad? Y bueno, aquí vimos que lo fue a buscar y ya está. Pero hermanos, la palabra griega buscar implica esa palabra griega buscar que Bernabé tuvo que hacer una búsqueda concienzuda, agotadora, para poder encontrar a Pablo. No fue fácil encontrar a Pablo. Tarso era grande, seguramente Saulo tenía su familia, lo desheredaron porque ya era cristiano. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Quién sabe? Haciendo tiendas, compartiendo la palabra, no sé, qué sé yo. El cabo es que le costó trabajo a Bernabé encontrar a Saulo. Y esto qué es importante, Cristian, porque muchas veces tenemos gente para la obra, vamos a buscarlos, no los encontramos, están ocupados y decimos, no, mejor busco otro más. Pero Bernabé no, él no se rindió, dijo, aquí el indicado es Saulo. Dios me está dirigiendo a Saulo. Hasta que no encuentra a Saulo, no regresa a Antioquía. Y su búsqueda incansable dio frutos. Cuando lo encontró, obviamente le explicó toda la situación y lo trajo, lo llevó a Antioquía. Y lo que sigue, hermanos, es muy importante, es muy bonito, es muy esperanzador, es muy desafiante también. Versículo 26. Y se reunieron, obviamente, Pablo y Bernabé con la iglesia. Se fundó una iglesia de judíos y gentiles por todo un año. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Bernabé? Y enseñaban a las multitudes, o sea, la gente que no era creyente. Y a los discípulos, esto me encanta, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, encontramos aquí una vez más la importancia de un buen discipulado cristocéntrico. Había creyentes recién convertidos, ya sea judíos, ya sea gentiles, había una iglesia fundada. ¿Qué era lo que ahora tenía que hacerse? Pues un discipulado. Que ellos pudieran conocer el ABC de la vida cristiana. Los que no eran judíos, bueno, explicarles el Evangelio, explicarles el Antiguo Testamento y como todo el Antiguo Testamento habla de ese Mesías que iba a venir, que había venido, que había muerto, que había sido sepultado, que había sido resucitado y que ahora estaba a la diestra de Dios. Un año, hermanos, un año para formar líderes, ancianos, gente madura. Y vemos aquí algo muy importante. No solamente enseñaban a los discípulos, a los creyentes, también predicaban a las multitudes. Compartían fielmente el Evangelio a la gente. Y aunque el texto no lo dice,
no tengo duda que la iglesia creció en número durante ese año. Y era tanto su auge, era tanto su forma de amar a Cristo, de manifestar a la gente que dice aquí, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No había como el nombre cristianismo antes, o cristiano. Ahí fue, hermanos, en Antioquía. Pero, hermanos, la palabra cristiano es una palabra despectiva, ¿ok? No era algo bonito que dijeran cristiano, porque significaba el grupo de Cristo, o un cristiano chiquitito. O sea, es que es como Cristo esa persona, es algo chiquito, minúsculo. Pero ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16? Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Mi hermano, mi hermana, sobre todo joven y señorita, ¿cuántas veces te han, en tu preparatoria tal vez, en tu universidad, en tu secundaria, te han hecho renegar por Cristo? Te han hecho sufrir por Cristo. Y en vez de que diga, Señor, a ti la gloria, qué bueno que me hacen feo porque estoy predicando a Cristo. En vez de eso dicen la gente, o dicen los jóvenes, pero Señor, si yo te sirvo aquí, yo cumplo tu palabra y mira cómo me tratan. No, hermanos. Si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence. Tienes lo más importante que es Cristo. Glorifícalo. Glorifícalo a Él. Porque tú tienes entrada segura en el cielo y desde que tu conversión tú tienes una comunión íntima con el Señor. Amén. Muy bien. Así que pues se junta la iglesia. Están enseñando Pedro, están enseñando Pablo y Bernabé. Y pasa algún tiempo y nos dice el texto 27 en adelante. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. ¿Ok? Muy bien. Recordemos una vez más, libro de transiciones, se está comenzando a compilar el Nuevo Testamento. No hay Nuevo Testamento, ¿ok? Así que había revelación mientras el Nuevo Testamento no se compilaba, ¿ok? Dice que unos profetas van de Jerusalén a Antioquía y profetizan que va a venir una hambre terrible en toda la tierra. Casi, casi como las 7 vacas flacas, ¿ok? Y me gusta aquí lo que dice Lucas. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Quién importa a Claudio? Si no es creyente. Bueno, hermanos, porque lo que Lucas está aquí haciéndonos ver es que este registro es cierto. Y es tan cierto que si tú vas a la historia, al año 45 al 46 de Cristo, que fue cuando pasó eso, vas a encontrar en la literatura, en la escritura, en los anales de la historia, que precisamente esa hambruna ocurrió en aquellos días. ¿Cómo podemos corroborar la historia? Pues viendo la historia, estudiándola, viendo libros. Y bueno, ocurrió esa gran hambre, que obviamente pues dejó a muchos, pues tal vez sin comida, tal vez muriéndose de hambre, o inclusive muriendo, no sabemos. Pero veamos qué es lo que pasa en versículo final de este capítulo número 11, versículo 29 y 30, ya vamos a terminar, hermanos, ¿ok? Dice así, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, en el tiempo del primer siglo la gente no tenía mucho. Era poco lo que tenía. Si tenían 2 prendas de ropa era mucho. Tú y yo tenemos un montón, la verdad. Porque hay fábricas. Porque vivimos en un sistema materialista. Pero en aquel tiempo tenían
una muda de vestido, posiblemente dos. La mayoría de la gente, si no era rica, vivía al día. Yo trabajo un día, me pagan un denario, pago mi comida y así sucesivamente. Pero vean aquí, hermanos, cómo es que ese discipulado de Bernabé y de Pablo ha surtido efecto. Los discípulos, no dice aquí los creyentes, los discípulos, conforme lo que cada uno tenía, fuera poco, fuera mucho, determinaron. Aquí la palabra griega significa se va a hacer y punto, ¿no? Se tenía que decir, se dijo ya, vámonos. Enviar una contribución, una ofrenda, para que los hermanos en Cristo, de la iglesia local, de Jerusalén, fueran ayudados, ¿ok? Y así lo hicieron, mandándola, ojo a esto, a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bernabé y Saulo eran los maestros ahí, eran los discipuladores, eran los misioneros, pero ya habían dejado ancianos, para que en el momento que ellos tuvieran que irse, hubiera líderes fuertes en la iglesia que pudieran continuar la obra que ellos habían comenzado. Y mis hermanos, rápidamente, ancianos en la Biblia, o pastores, u obispos, o presbíteros, se usan de forma indistinta. Significa lo mismo, ¿ok? No es que el obispo está aquí, aquí abajo el pastor, y por aquí el presbítero, y por aquí el anciano, no. Se ocupa de una forma indistinta. Cada uno habla de una función, pero todo es lo mismo, ¿ok? Y estamos acostumbrados a decir pastor, ¿ok? No hay aquí una jerarquía de la iglesia, como muchos o algunas sectas o religiones quieren decir. No hay una jerarquía. A lo mucho hay ancianos o pastores y diáconos, ¿ok? Y se acabó. El pastor, anciano, presbítero, obispo, predica la palabra, da consejería, disipula a la gente y el diácono sirve mesas. Se encarga de las necesidades de los demás. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Entonces, ¿cómo concluimos esta predicación? Bueno, hermanos, la iglesia universal, como ya dijimos, está formada por cada creyente nacido de nuevo, que a su vez forma parte de una iglesia local. Todo el mundo está lleno de creyentes, los que han creído en Cristo, y forman la iglesia universal. Pero cada creyente, cada congregación forma la iglesia local, ¿ok? Y es independiente de cada una de ellas. Pero, ¿en qué nos sirve todo esto? La iglesia de Jesús es una, no hay más. Y hemos tenido el privilegio de ser evangelizados por mandato de Cristo por otros creyentes. Y tal vez te compartió un americano, o un coreano, o un canadiense, u otro mexicano, que nada tienen que ver contigo. Pero ellos por amor a Cristo te compartieron y tú ahora estás aquí presente escuchando de la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿no deberíamos nosotros también compartir la palabra por ese amor a Cristo, como así lo tuvieron? Y de esa forma que la iglesia de Cristo siga creciendo. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Mi hermano, si tu primer amor es Cristo, si tu prioridad es Cristo, lo va a ser tu familia, lo va a ser tus hijos, lo va a ser las misiones, lo va a ser la iglesia. Sola y únicamente si tu prioridad número uno es Cristo. Entonces eso va a hacer que su iglesia crezca, madure, tenga ese deseo de servir como tú sirves. Mi hermano y mi hermana amados, que esta verdad esté en su corazón. Dios nos ha dado el privilegio de compartir su palabra. Compartámoslos con denuedo, con alegría, con amor, y solamente a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ora conmigo esta mañana. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este estudio, gracias porque podemos, Señor, estar aquí, porque tú primeramente tocaste nuestro corazón, nuestra alma para vida eterna, pero tú mandaste el medio que es
una persona, Señor. Tú sabes quiénes son tus escogidos. Tú sabes quiénes van a convertirse, pero tú has usado medios para llegar a ese fin. Y el medio es humano, es imperfecto, pero tú te has gozado en usarnos para poder compartir tu palabra, Señor. Permítenos a nosotros los creyentes poder compartir siempre con amor y alegría. Y aquellos que nos escuchan en el internet que no son creyentes, ven a Cristo, cree en Cristo, arrepiéntete en Cristo y ve cómo Cristo puede cambiar esa vida vacía, esa vida eh, fatua, la puede cambiar a una vida próspera, una vida con Cristo, una vida que su deseo es servir al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Ven a Cristo, amigo mío, no esperes más. Y como ya dije, para quienes somos creyentes, que tengamos siempre bien presente ese privilegio de poder compartir el Evangelio de la gente. Padre, te pedimos en esta mañana bendición y que todo lo que hagamos sea para ti, porque todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Así que mis hermanos, estamos en esta mañana despedidos. Que el Señor me los bendiga mucho. Y si Él permite, nos vemos la próxima semana para entrar ya de lleno al capítulo número 12. Dios les bendiga.